No se olvide, este miércoles 21 de septiembre a las 20 horas en el Teatro San Gabriel en la ciudad de Quito, El amor es un camino. El concierto de Pueblo Nuevo por sus 47 años. El amor es un camino, una muestra del grupo icónico de la nueva canción en el Ecuador, Pueblo Nuevo. Acompáñenles, miércoles 21 de septiembre en el Teatro San Gabriel a las 20 horas. Entrada general, $20. Gracias a quienes nos están acompañando a través de nuestro sistema. Gracias por quienes están compartiendo. Por favor, clic en el botoncito de el pulgar arriba. Apóyenos en nuestro super chat. Denos nuestro super chat. Y también afíliese Ecuador inmediato o contribuya a nuestro crowdfunding. Bueno, entramos en la tertulia y como ustedes saben, a partir de este momento, nuestro espacio se abre a un invitado muy especial. Se trata de Miguel Mora Vid. Miguel Mora es el director de Pueblo Nuevo, grupo que cumple 47 años de vida. Y hoy vamos a revisar esa vida porque creo que es importante, creo que es necesario hacerlo. Pueblo Nuevo con nosotros, gracias Miguel, está ya con nosotros. A ver si le ponemos en pantalla. Miguel, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Ahí estás. Qué gusto verte, Miguel, a los años. ¿Cómo estás? Bien, muchísimo gusto de compartir contigo esta tertulia, este momento. Agradecerte además por esta posibilidad de conversar y comentarle un poco a la gente, nuestra gente que nos ha seguido tanto tiempo también, sobre este concierto que es una suerte de regreso a los escenarios. Era muy importante luego de la pandemia y de varias situaciones un poco complejas, el volver al escenario y tener este tan importante momento compartido con el público, esta suerte de retroalimentación que implica entre emisor, receptor, y que muchas veces se vuelve también, por eso decía yo, de retroalimentación a la inversa, es el público el que contagia al artista, y ese contacto para nosotros era vital, era muy necesario, lo estábamos buscando hace mucho tiempo, surgió la posibilidad de este Teatro San Gabriel que está remozado, que está con todas las capacidades técnicas para permitir un concierto íntimo como el que vamos a plantear, y será el primero de una serie de conciertos que vamos a hacer a nivel nacional en escenarios que tengan características similares, mi querido Francisco. Muy bien, ya le dejé hablar, ya le dejé hacer la cuña. No, hasta ahí no más. A partir de este momento nos abrimos a todos los miembros de Ecuador Inmediato. Voy a volver en un momento más porque quiero presentar nuestro primer segmento en la tertulia. Adelante, Esteban. Abre a su primer espacio la entrevista con Miguel Mora Abid. Miguel, veamos. Oye, tiempo de charla con Miguel Mora. A ver, ¿quién es Miguel Mora? Pregunta inicial de patada. Bueno, ¿quién es? ¿Cuántos años tienes? ¿Eres músico? ¿Casado? ¿Cuántos hijos? Cuéntame esa parte de la vida. Cuéntamela. Comencemos por partes. Bueno, yo nací en Loja en 1953. Ahí les dejamos para que hagan la cuenta. Bueno, yo soy músico, sí, yo diría que amante de la música desde muy niño. Yo empecé a cantar ya realmente en el jardín de infantes, que se llamaba tiempo, y luego en la escuela, en el colegio, en Estados Unidos, luego cuando hice mi último año de colegio, igual pertenecía al grupo de coro del colegio allá, y luego he tenido una trayectoria que ha pasado por ejemplo, el conjunto universitario de Loja, que dirigía el maestro Edgar Palacios, y posteriormente ya en el 75 formé Pueblo Nuevo. Esa ha sido una parte de mi vida. La otra fue el haber sido estudiante de medicina durante 5 años. Sí va a ser médico va a ser médico. Habría sido un muy buen médico, pero lamentablemente la situación no me permitió, bueno, varios motivos que no voy a analizar en este momento, pero sí seguí luego una carrera
de antropología aplicada, soy antropólogo con aplicación en gestión de la cultura y he hecho también una maestría en gestión cultural. Es decir, es un poco lo que yo he venido haciendo a la par de la música, porque Pueblo Nuevo y sus 47 años nunca han sido abandonados, han sido parte vital de mi vida. Claro que sí. Silvia Vera, ¿qué te dice el nombre de Silvia Vera? Silvia Grata Vera, amiga, colega, una estupenda crítica, realmente. Mi saludo, Silvita. Mi saludo, Silvia. A ver, señor. Silvia Vera Viteri es mi esposa. Tuvimos, más bien dicho, una hija que falleció a los 14 años, tenía algún problema de salud, se llamó María Alejandra Moravera. Y luego tenemos dos hijos más, Daniela Moravera y Miguel Estefano Moravera. Los dos están y han hecho una carrera, yo digo que muy, muy hermosa en diferentes líneas. Daniela en relaciones internacionales, con varias maestrías y ahora ya un doctorado. Y mi hijo Miguel Estefano vive en Alemania, está haciendo su doctorado en filosofía, nada más y nada menos. Y bueno, nos han hecho, yo creo que enormemente dichosos y felices y nos han dado, como dice bien Víctor Heredia, una razón de vivir. Pues sí, ¿no? Esos hijos que se postergan en nombre de uno. Han de estar despiertitos ahorita viendo. Allá en Alemania es la madrugada, pues en España igual, pero igual. Tenemos una grata presencia de nuestros amigos, los miembros de Ecuador Inmediato Previo. Están invitados a esta tertulia para que pregunten. Aquí está Miguel Mora. Lo que le quieran decir, nosotros acá le abrimos el espacio para que todos ustedes procedan a preguntar a este grato amigo. Hagan clic en el botón de me gusta, en el pulgarcito. También apóyenos con nuestro super chat. De manera que estamos esperando a los amigos, nuestros socios y miembros que quieran preguntar a Miguel Mora. Pero hasta tanto yo voy a seguir preguntando. A ver, señor, estás en plena carrera de medicina y no se les ocurre mejor idea tanto a vos como al Galo. El Galo dice que eres vos el causante, Galo Mora, y siempre te trata del cantautor, ¿eh? Él es el cantautor. Entonces él fue el que empezó con este chiste de hacer un conjunto, en ese momento se llamaba conjunto folclórico, ¿verdad? ¿Y cómo empezó? ¿Cómo hicieron? ¿Y por qué el nombre de Pueblo Nuevo? A ver, el grupo empezó en 1975 en las aulas de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador. Habíamos hecho algún acercamiento entre amigos, entre ellos estaban tres lojanos, pues conmigo, Hernán Sotomayor y Coqui Ortega, y tres quiteños, Jorge Mosquera, Miguel Sánchez y Fabián Rodríguez, los 6 amantes de la música latinoamericana, pero no teníamos mucha idea de cómo formar un conjunto ni cómo iniciarlo. Éramos un poco al estilo de los Charrasqueados, vos te debes acordar de ese grupo. Claro que sí. Era un conjunto mexicano, me parece que era. Cantaban, creo que todos a la misma voz y un poco así al unísono. Entonces, ese era el estilo nuestro inicial. Pero nos dimos cuenta que para hacer un conjunto había que diversificar, no solo voces, sino instrumentos. Y empezamos con ese aprendizaje. Hicimos una primera gira a Perú y Bolivia en búsqueda justamente de instrumentos y un poco de conocer más de la canción. Y la llegada a Bolivia fue realmente muy importante para nosotros. La Peña Naira del maestro Ernesto Cabur, que falleció recién. Un charanguista famoso mundialmente, ¿eh? Famoso charanguista. Fue para nosotros como un punto de partida, porque ahí comprendimos mucho sobre los instrumentos, sobre todo del altiplano, ¿no es cierto? Las quenas, las zampoñas, el charango, que poco a poco fuimos incorporando, aparte de otros instrumentos que para nosotros eran desconocidos en ese tiempo. Por ejemplo, el tiple colombiano, a pesar de que es un instrumento tradicional y de tantos años en Colombia, se lo ha usado en tantísimas presentaciones, grabaciones y más. Sin embargo, para nosotros era un poco desconocido. Igual que el cuatro venezolano, ahí viene una parte anecdotaria importante, porque fue Max Berrú Carrión, el lojano que fue integrante de nuestro queridísimo Max. No, pues ahí estás hablando de... El que nos regaló el primer cuatro, imagínate, el primer cuatro que tuvimos como conjunto nos lo regaló Max. Él nos hizo una suerte de examen, ¿no es cierto?, para ver cómo estábamos y nos dijo, bien, vamos bien muchachos, yo los voy a seguir supervisando. Y fue, yo creo no puede ser, fue mi Max Berrú Carrión.
Sí, fue Max. A ver, para los ecuatorianos, el nombre de Max Berrú Carrión, por favor, no debe pasar desapercibido. Max Berrú Carrión estaba estudiando en Chile, en la Universidad Técnica del Estado, cuando se integra junto con Horacio Salinas, Horacio Durán Vidal y los hermanos Coulón Larrañaga a lo que sería el famoso Inti Illimani. Inti Illimani es la gran escuela de la nueva canción a nivel mundial. Y realmente la presencia de Max Berrú, yo no sabía este detalle, Max Berrú Carrión se vuelve importante, se vuelve trascendente, por lojano, por ecuatoriano y por músico. Claro. ¿Cómo fueron esas lecciones de Max Berrú, pues? Además era importante para nosotros por lo que significaba Inti Illimani. Recuérdate que las influencias son vitales para un conjunto. Alguien que está comenzando tiene influencias y debe de alguna manera responder a ellas. Habíamos escuchado mucho, por ejemplo, de Carlos Puebla y sus tradicionales en Cuba. Habíamos escuchado de Atahualpa Yupanqui, como no, pues desde Argentina. Y también de Violeta Parra en Chile. Pero luego viene la influencia directa de los grupos chilenos, Quilapayún, Inti Illimani, Víctor Jara, Ángel Parra, Isabel Parra. ¿Conociste a Víctor Jara? No, a Víctor Jara no lo conocí por referencias. Pero sí he sido muy cercano y amigo de las diferentes formaciones de Quilapayún e Inti Illimani. Eso 1976, 77 me imagino. Claro, el 75 se formó el conjunto, hicimos la primera gira. Te voy a contar una anécdota que es muy importante e interesante para el público de que estamos en esta charla amena. En el 75 estábamos en una dictadura militar en el Ecuador. Y el ministro de Trabajo de ese entonces, el general Francisco Aguirre Armendáriz, de grata recordación para nosotros, nos convocó a un evento que tenía el ministerio y nos dijo: muchachos, voy a tener un invitado tal vez un poco incómodo para ustedes, pero de todas maneras quisiera que estén presentes. Es el ministro de Trabajo del gobierno de Pinochet. Entonces, vamos a prepararle un repertorio especial para que él escuche música latinoamericana, y de común acuerdo nos pusimos el horizonte de cantar al final la parte final de la cantata Santa María de Iquique. ¡Uy, Dios! Entonces, murieron más de 1,600, uno tras otro. Famoso el señoras y señores, aquí termina. Bueno, ¡qué tragedia! Entonces, a ver, para nuestros amigos les ponemos en contexto. La cantata de Santa María de Iquique es un homenaje a una serie de mineros que fueron masacrados en Chile, en el desierto, y que el grupo Quilapayún le... Me parece que ocurrió en 1907, si no estoy mal. Sí, en 1907. Y entonces es una cantata icónica igual de las masacres que vivieron en las mineras de Chile, ¿no? Bueno, en todo caso, hasta esa canción iba muy bien el programa. Cuando cantamos esa canción, el ministro se puso de todos los colores y nos dijo que había una tergiversación brutal de la historia y que estábamos muy influenciados por grupos subversivos que nos habían contado otra historia y que así no ocurría. Entonces Paco Aguirre lo que hizo es sacarnos directamente de la presentación, reprendiéndonos en público, y afuera nos dijo: muy bien, cumplimos el objetivo. Yo quería darle este recibimiento al ministro de Trabajo. Inmediatamente, imagínate lo que es la vida, Pancho. Al otro día, todavía rememorando un poco este hecho, entramos a uno de los cafés de la calle Amazonas. Era otra Amazonas la que teníamos. Claro que sí. ¿Y cuál nuestra sorpresa? Estaban ahí los Quilapayún. Habían venido al Ecuador a una presentación y estaban ahí, en ese café. ¡Qué bárbaro! Entramos y Eduardo Carrasco y sus incondicionales. Claro, y todos los demás. Y entonces entramos, les contamos lo que había pasado, y desde ese momento nació una amistad enorme con Quilapayún. Entrañable, claro. Claro. Yo digo que fue el punto de partida. Ellos siempre lo recuerdan, Eduardo Carrasco siempre lo ha dicho. Nos conocimos en un café luego de que le habían cantado las verdades al ministro de Pinochet.
Nuestro público se integra con las preguntas. Fíjate que estamos en ese contexto. Yolanda del Rocío Palacios Albuja les dice que bueno recordar la música de Pueblo Nuevo. Una pregunta: ¿influyó el contexto político de ese entonces que vivía Latinoamérica para la música que generaron? Por eso lo de Pueblo Nuevo. A ver, cuéntanos ese dato. Contéstale a Yolanda del Rocío. Gracias, Yolanda. Sí, es muy pertinente la pregunta. Efectivamente, sí influyó. Había, yo creo que en un momento de dictaduras en casi toda América Latina. Había muchos exilios que empezaron también en ese tiempo. Incluso varios chilenos, uruguayos vinieron a vivir al Ecuador o pasaron por el Ecuador por lo menos. Entonces sí, yo creo que fue importante esa influencia que luego sería un poco más fuerte a través de la trova cubana con Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Vicente Feliú, Noel Nicola y otros cantores cubanos. Pero sí, definitivamente. Eso nos marcó también en la búsqueda de una canción nuestra, es decir, de una canción identificatoria. Porque, claro, las influencias están, existen, pero era muy importante también el tener una voz propia. Y de esa manera surgió Pueblo Nuevo musicalizando en muchos casos a poetas latinoamericanos y ecuatorianos y en otros haciendo canciones propias. Así surgió también nuestro primer trabajo discográfico en la ya desaparecida empresa Fadisa de ese tiempo, y un disco que se llamó La Historia de la Patria Mía. Ese fue el primer trabajo discográfico. Yo recuerdo en ese entonces algo más. Miguel siempre ha sido muy generoso conmigo. Desde cuando yo era un joven periodista yo empecé en el 80, y hace unos años atrás me invitó a escribir en el libro de homenaje de los 40 años de Pueblo Nuevo un artículo que contaba algo relacionado con Pueblo Nuevo, y que yo decidí, por mi cercanía con la televisión ecuatoriana, contar las conquistas de Pueblo Nuevo. Estamos hablando de 1977-78, y cuando el fervor de la música latinoamericana había llegado, les acabo de abrir la cortina como les ofrecí. Fíjense, en al fondo tenemos... La bella vista de aquí. Claro que sí, ahí está la vista de Quito. Veanla, si es que pueden, aprecienla en medida de lo posible. Qué grato es. Bueno, mientras tanto converso con Miguel Mora. Y entonces los Pueblo Nuevo se arriesgaron a una conquista más. Ya habían ido conquistando escenarios, ¿no? Pero esta fue muy importante. Fueron los primeros en poner en nuestras televisoras tan derechistas ellas, tan prooligárquicas y tan sometidas al poder, y en ese entonces con dictadura militar. Pero se les ocurre a estos amigos hacer un programa de música latinoamericana en Canal 8 de televisión, en ese entonces, de propiedad de Diario El Comercio, el famoso programa Vamos a la Peña. A ver, cuéntame detalles. Sí, Vamos a la Peña fue una propuesta que le hicimos a Ecuavisa, bueno, en ese tiempo... Canal 8. Canal 8, pero se retransmitía con el Canal 2 de Guayaquil. Sí, señor. Era de la revista Vistazo. Y la propuesta la hicieron dos queridísimos amigos que fueron de alguna manera nuestros productores y directores de ese programa de televisión. Freddy Ehlers, por un lado, y Polo Barriga, por otro. Es decir, ¿cuándo no el gordo? ¿Cuándo no el gordo? Fueron nuestros yo diría que intermediarios, y luego parte de la producción de Vamos a la Peña, que duró más o menos un año, un poquito más de un año. Se transmitía todas las martes de noche, me acuerdo, y por allí pasaron muchísimos cantores ecuatorianos y latinoamericanos. Ahora mismo me viene a la memoria, por ejemplo, una presencia de Alberto Cortés en ese espacio. Estuvo Alberto Cortés con Cacho Ritro, que acaba de morir. Cacho Ritro es el autor de la música de una bella canción, que tú la conoces, Pancho, que se llama Oración a la Vida. Ah, ya. Y es nombrar hablar de ti es hablar de la verdad. Contar. Sí, señor, claro que sí. Él acaba de fallecer en Argentina. Tenemos una foto hermosa con él en el set de Coavisa. Y bueno, fue un momento, yo diría que muy, muy interesante, importante, porque aportaba incluso con canción social dentro del esquema de la producción de Vamos a la Peña. Era un espacio, como digo, de martes a martes. Tenemos unas bellas crónicas escritas al respecto por muchos amigos que gustaron del programa y del espacio. Entonces, bueno, ahí era justamente el momento del auge de las peñas en Quito, porque habían despegado ya algunas, como por ejemplo la Nuestra América, que era una peña de Juan Paredes y de Manuel Capela posteriormente.
en conjunto. Estaba la peña Pachamama, estaban algunas peñas, porque creo que la influencia de Chile se dio también en ese contexto, es decir, con la creación de estos espacios donde se podía cantar, donde había música latinoamericana, y fueron, yo creo que muy importantes para su momento. ¿Por qué salió el nombre de La Peña? Porque acá tenemos otra idea de lo que es La Peña, es decir, es un sitio con riscos, con pedruscos, empinado, que puede inclusive ser parte de un precipicio. ¿Por qué el nombre de La Peña? ¿De dónde? ¿De qué país es? De Chile. Ah, es chileno. Es Vamos, ya. Sí, señor. La Peña. Y se origina en varias, ¿no? En las carpas de Violeta Parra primero, pero después en la famosa Peña de los Parra, la que existió. De Violeta. Violeta y sus hijos, de Isabel y Ángel. Isabel y Ángel, ahí cantaba Patricio Mans, ahí cantaban latinoamericanos. Tengo una anécdota con Patricio Mans, al ratito se las cuento. Pues, ese fue un hombre maravilloso, ¿no? Es un tipo sensacional, y luego te la cuento, ¿ah? A ver, voy al 80, no, voy al 79. El 79 es la recuperación de la democracia y la llegada de Jaime Roldós Aguilera, con la que Pueblo Nuevo se identifica abiertamente. Pueblo Nuevo pasa a ser una especie de grupo icónico para el momento de la democracia en el Ecuador. Yo recuerdo haberles visto, ¿saben en dónde? Ustedes todavía no me identificaban, Miguel, pero tuve el lujo de encontrarles en Riobamba, el día en que se firmó la Carta de Conducta. Y ustedes tocaron en un espectáculo para los presidentes latinoamericanos en el Colegio Maldonado de Riobamba. Ese fue un conciertazo, recuerdo yo. Fue un conciertazo el de ese tiempo, de esos días. ¿Te acuerdas? Claro. Yo creo que el momento del regreso a nuestra democracia, el triunfo arrollador de Jaime Roldós, pese a todos los vaticinios contrarios, dieron también como una salida nueva al Ecuador, una nueva posibilidad de vivir con una democracia mucho más marcada, mucho más ágil, mucho más determinante. Y lamentablemente duró poco por la muerte del presidente Roldós. Claro, qué tragedia, ¿no? Eso fue un domingo sumamente triste para todos. Yo lo tengo muy presente porque él había estado en la mañana en el Estadio Olímpico Atahualpa y haciendo parte de ese 24 de mayo fatídico, con un discurso además conmovedor, cuando uno lo escucha después de que ha pasado el tiempo y el suceso, realmente daba enorme pena porque era casi como una despedida lo que planteó Roldós en ese momento. Viajó a Loja, el avión lamentablemente se estrelló en nuestra provincia y las circunstancias no fueron nunca del todo claras. Nunca fueron las mejores. Y yo te digo, la verdad, estuve ese día al pie de la tarima donde Jaime Roldós daría su discurso. Yo empezaba en Canal 8 de televisión como reportero. Fue trágico mirar eso. Pero que es que no tienes idea lo conmovedor que fue para mí escuchar a un presidente tratar de explicarse en medio de la silbatina. Así fue. Del Estadio Olímpico. O sea, Quito sí le despidió a Roldós. Fue con gritos, con abucheos y con una silbatina impresionante que no le dejaba dar ni siquiera ese último discurso. Yo lo recuerdo. Yo le tenía mucha simpatía a Jaime Roldós. Fue terrible. Y luego, si te recuerdas también, en tu excelente memoria, esa noche jugaban en Guayaquil, Chile y Ecuador. Y ahí fue que surgió la noticia. Es decir, ahí yo me enteré. Cuando los periodistas empezaron primero a decir, parece que es un tema que no es serio, que no es parece una broma, que no sé qué, hasta que se determinó que finalmente había ocurrido la tragedia. Incluso creo que al medio tiempo la idea era suspender el partido, había esa corriente, pero después dijeron que no, que siga por las determinaciones de FIFA. Pero fue un momento fatídico para el Ecuador y para todos nosotros, creo que se truncó de alguna manera ese regreso tan auspicioso que habíamos tenido a la democracia. Les recuerdo para todos ustedes, hagan clic en el botón de gracias. También, por favor, ayúdennos, hagan su clic, su respaldo en nuestro chat en vivo y afíliense en Ecuador Inmediato. Ecuador Inmediato Premium ahora le permite a todos aquellos que quieran consultar o conversar, intermediar en esta conversación con Miguel Mora. Están bienvenidos.
sus preguntas, inquietudes, insultos, ataques, ofensas al gobierno y demás están aquí totalmente garantizados. Un momento emblemático, cruel, pero que sería el que le dio la fama mundial a Pueblo Nuevo. Enero de 1981. Había ocurrido un poquito antes con lo de Paquilla, ¿no es cierto? Enero de 1981. Conflicto internacional, digamos, un conflicto... El conflicto con el Perú. Con el Perú, que, bueno, en ese momento, te cuento también, el ministro de Trabajo del gobierno de Rodós era Alfredo Mancero Samán, que falleció también hace algunos años. Alfredo Mancero, muy cercano a nosotros, nos llamó y nos dijo que sería importante hacer un tema cívico, no teníamos idea todavía qué, para la unidad de los ecuatorianos. Pero espérate, y estoy de acuerdo, muy bien traído el recuerdo, pero es que hay algo que es un segundo antes de la canción emblemática de Paquilla, y es este. A ver, Esteban, ojalá nos autorice YouTube, porque fíjate que tenemos problemas para musicalizar o presentar musicalmente, pero yo quiero hacerte ver un video de lo que significa esta canción. Esteban, por favor. El tema número 1. Es un nombre especial que les lleva el nombre del país. Esta canción, créanme ustedes, resuena todos los días, a cada momento, desde el instante en que se publicó, justamente en esos días de Paquilla, y que le puso a Pueblo Nuevo al frente con esta canción emblemática. Esteban, ¿le quiere poner? Yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Ese que canta, ese es... Déjale el tema de fondo, no te preocupes, gato, déjale nomás el tema de fondo. ¿Por qué les he puesto este video, estimado Miguel? Ese que estaba cantando es Miguel Mora. Si le vuelves a poner el audio, no hay ningún problema, estimado gato. Y es que lo lanzan en el momento más indicado. En la Mi Lindo Ecuador, ustedes no tienen versión oficial. En YouTube no hay una versión oficial, pero ¿sabes qué? Hay una cantidad de versiones con eso que tú viste, la bandera del Ecuador y a Mi Lindo Ecuador. O sea, es impresionante la cantidad de temas. Gato, dale. Hasta tanto, Miguel, ¿por qué a Mi Lindo Ecuador? ¿Cómo surgió? ¿Qué pasó? A ver, a Mi Lindo Ecuador era una canción que nos había gustado mucho a todos. Me acuerdo que en algunas ocasiones la canturreábamos. No conocíamos todavía a Rubén Barba, su autor, su creador, pero él escribió ese tema. Es una bella canción de amor ante la ausencia, ¿no es cierto?, de su amada, que había tenido que viajar fuera. Y entonces él añoraba el regreso a Mi Lindo Ecuador. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos es tomar esa canción, que tenía todo el espíritu de una balada. Fíjate, Esteban, detente ahí un segundito. Ahí está la portada de A Mi Lindo Ecuador con la presencia de los Pueblo Nuevo. No sé si se fue el disco o esa fue la... un poquito más, bájate, Esteban, por favor. Ahí están justo un poquito más. A ver si es que los vemos. Estos son Leonardo, ¿no? Claro, pero por eso te quería mostrar la cantidad de versiones que salieron a raíz de lo que hizo Pueblo Nuevo. Si te vuelves atrás, Esteban, les vas a encontrar a los Pueblo Nuevo también. Dale, Miguel. Bueno, y entonces hicimos una versión con instrumentos latinoamericanos, en nuestra versión, y realmente nos resultó formidable. La gente la recibió, pero es que no tienes idea. Maravillosamente.
Ha sido, yo creo que una suerte de segundo himno, y no estoy hablando de más, porque nos ha ocurrido que en cada encuentro, sobre todo fuera del país, con los ecuatorianos y la migración dolorosa que ocurrió años después, nos ha topado y nos han, realmente nos han llegado al alma con historias de desarraigo, con historias de lo que les tocó hacer a muchos. Ponle de fondo, Gato, ponle la canción de fondo, nos gustaría escucharle. Le hemos escuchado tantas veces, ¿no? César Moreira te dice, es un himno entre los migrantes. Es un himno, es un himno. Mira, es que yo recuerdo el día que ustedes presentaron a Mi Lindo Ecuador. Fue al día siguiente del ataque de Paquisha, y una gran marcha, fue una marcha impresionante en Quito, que concurrimos desde distintos puntos hasta llegar a San Francisco, donde se presentaría el presidente Jaime Roldós, pero previamente ustedes presentaron esos dos temas, A Mi Lindo Ecuador y Paquisha. Y fíjate, una cosa que realmente impresionó es que la canción de Rubén Barba nunca la habíamos oído, muchísimos nunca le habíamos oído a Rubén Barba. Y sin embargo, Rubén Barba reivindica esa canción como especie de unos 10 años antes. 10 años antes. Y sin embargo, para todos fue una sorpresa. Es lo primero. Y lo segundo es que no es otra versión, es la suya. No hay otra versión. O sea, A Mi Lindo Ecuador, como te he mostrado, fíjate en el YouTube, encontrarás distintas versiones. Pero la suya es probablemente la emblemática. ¿Por qué? Bueno, primero creo que se hizo la conjunción de la instrumentación y de las voces, yo creo que fue la apropiada. Es decir, pasó a ser como una suerte de canción no tan difícil de interpretar, la canción no tan difícil de seguir, y entonces esas canciones tienen esa particularidad de convertirse en una suerte de himnos populares. Te doy un ejemplo, por ejemplo, el famoso Pueblo Unido Jamás Será Vencido de Sergio Ortega, que es una canción también en cierto sentido simple en cuanto se refiere a su arreglística, a su texto. Sin embargo, es fácil de seguir y por ello se convierten entonces en estas canciones que tienen una coral repetitiva y se vuelven de alguna manera así. Pero tal vez sea también por el hecho de que fue publicada en ese momento. ¿Sí? Ese era el momento. Ese era el momento, efectivamente. Ese era el momento. A Mi Lindo Ecuador, Diego Nieto te dice, desde luego el tema Mi Lindo Ecuador es un himno muy conocido. Gracias por recordarnos a los casi 50 años de ausencia. Ay, es que realmente, yo te contara dos anécdotas. La primera es la mía. Yo fui en el primer barco de jóvenes del mundo al Japón en 1989. ¿Y cuál crees que era la canción que le identificaba a la delegación ecuatoriana? En el Japón, A Mi Lindo Ecuador. Y la de ustedes, insisto, la de los Pueblos Nuevos. La segunda la tiene la anécdota querido amigo. Fíjate esos videos, lo que estamos pasando son videos, fíjate. Son imágenes de los ecuatorianos, pero con A Mi Lindo Ecuador de fondo y la canción de los Pueblos Nuevos, porque no puede ser de otra manera. Mi hermano, Daniel Herrera Arauz, quien te manda un grato saludo. Daniel es muy querido para mí. Daniel es músico también, es de Cantamérica. Cuenta que A Mi Lindo Ecuador también, cuando él fue a Turquía, es uno de los temas que sonó. ¿Te das cuenta la magnitud? Sí, enorme. Realmente... ¿sabes que nos sucedió un hecho que es muy interesante de contar? Habíamos ido al Festival Cicla del Perú poquitos años después, no muchos. Estaba todavía latente nuestro conflicto con el Perú. Alan García organizó un festival latinoamericano y nos invitó. Fuimos parte de la delegación ecuatoriana. Y nos tocó cantar, nos habían programado para el Estadio Nacional. Imagínate, el Estadio Nacional de Lima, que es un estadio bastante emblemático. Y nosotros no estuvimos de acuerdo para nada en la decisión, nos pusieron casi al final, prácticamente al final, y nosotros decíamos, bueno, nosotros no somos tan conocidos en el Perú tampoco como para cerrar un programa. Sin embargo, nos presentó un hombre extraordinario, suscitador de cultura. Él se llamó Nicomé de Santa Cruz, el poeta de la negritud peruana. Ya. Poeta peruano.
Y Nicomedes Santa Cruz nos presentó con epítetos que van incluso más allá de lo que nosotros somos o creíamos. Una maravillosa presentación, muy poética de Nicomedes. Años atrás nos había presentado, y por eso la amistad, en un programa que se llamaba El Poder del Canto, en Panamericana Televisión, donde él tenía un programa. Bueno, nos presentó con todo el miedo, cantamos a Mi Lindo Ecuador en el Estadio Nacional de Lima, y se levantó el público, hubo un aplauso entre banderas ecuatorianas y peruanas que flamearon. Extraordinario realmente. Es el uno. Pero el otro disco, Paquilla, realmente nos llevó al alma, ¿no? Éramos en ese momento la nación agredida, y a estos cantores populares se les ocurre salir con una canción que enfrentaba un hecho de guerra y que se ha convertido en marcha militar. El autor de Paquilla es Miguel Mora. ¿Por qué lo hicieron? Y ahí sí les pregunto, con toda la lojalidad que ustedes viven, con un tiempo de población olvidada y población invadida, y con familiares combatientes. ¿Miguel? Sí, efectivamente. Teníamos el relato de nuestro padre, de lo que ocurrió en el 41, ¿cierto? Había sido invadida parte del Ecuador, y particularmente Macará, en Loja, aparte de algunas poblaciones de El Oro, ¿cierto? Que fueron, por ser fronterizas, de alguna manera parte de esa agresión que se da lamentablemente cuando hay conflictos armados bélicos. Hubo más de una persona que fueron, sobre todo en Macará, torturadas e incluso colgadas. Es decir, fue un momento muy complejo, muy duro, y que no se le olvidaba mucho a la población. Eso nos transmitió siempre. Nuestro padre nos habló de las batallas de Porotillo, de Platanillo, de Jambelí, por eso están incluidas en el texto. Claro, es cuando ustedes lo entonan, ¿no? Porotillo, Platanillo y Jambelí. Vaya. Y entonces, bueno, ¿cuál era la idea? ¿Está sonando la canción? ¿Está sonando? Súbele, gato. Pero es que le diste un tono de guerra. ¿Por qué, Miguel? Bueno, era una marcha que se nos ocurrió, la hicimos con mi hermano Galo, es una canción compuesta por los dos. Y la idea era, sobre todo, por eso comienza con ese verso, ¿no? Juan Manuel Pedro Carlos, es decir, los hombres los más pobres, los de primera línea, que son generalmente los más humildes, son los que caen en combate. Y así fue creado, es decir, Juan Manuel Pedro Carlos, soldados, pueblo y pueblo a luchar combate. El tono que salió en el estudio de Claudio Jácome se grabó en una sola mañana, me acuerdo, y tuvimos una participación muy especial. Recién me hacía acuerdo su hijo, Lenín Palacios. Fue Edgar Palacios el que grabó con nosotros. El trompetista, el famoso trompetista Edgar Palacios. Exactamente, él grabó con nosotros esa trompeta que suena en Paquilla. Y entonces se fueron conjuntando muchos músicos y momentos, y logramos hacer ese tema que salió, como te digo, de una sola grabación, salió con mucho corazón, y luego fue donado, porque las dos canciones, A Mi Lindo Ecuador y Paquilla, fueron entregadas en su totalidad a la Defensa Civil ecuatoriana. Es decir, todo el producto de la venta de esos discos se dio a la Defensa Civil. O sea, ¿todavía se cobran regalías por ellos? Me imagino que se cobran, porque ya son de Rubén Barba, y en el caso de Paquilla son nuestras. Pero lo fundamental fue aquello, y luego en que ya las Fuerzas Armadas de alguna manera tomaron como oficial, el himno pasó a ser del Ejército Nacional. Hace algunos años todavía se tocaba en los cambios de guardia en la Plaza de la Independencia, el Paquilla, ¿cierto? Entonces todavía las bandas militares la interpretaban, no sé si en la actualidad lo hacen, pero esa es la historia de esa canción que fue también determinante, yo creo que en un momento que buscaba unidad ecuatoriana. Fue impresionante, nada que hacer. Le voy a dar un salto para dos canciones que estas sí le suenan a medio mundo. A ver, vamos a ver, ¿qué nos dice Miguel Ángel Rueda?
Quintana. Señor Mora, ¿encuentra alguna similitud de la situación política actual con la época que se vivió con el nacimiento del grupo? Ya nos contestará. Marco Moreno te manda saludos desde Chicago. Luis Cuenca, saludos, doctor Arauz, y a todos mis hermanos ecuatorianos y latinoamericanos. ¡Viva la patria! Saludos, señores, desde Chicago, Illinois. Nos están sintonizando y te mandan saludos, querido Miguel. Cajita de música y atajitos de caña. Pero es que esas no pueden faltar. ¿Cómo fue que? A ver, ¿de dónde salieron esas dos? Porque en toda serenata, cumpleaños, bautizo, fiestas, fogatas, aniversarios, divorcios, posadas navideñas y todo, pero atajitos de caña y cajita de música, esas no pueden faltar. ¿Por qué? A ver, cuenta. Atajitos de caña es una canción de nuestro fundador también, compañero fundador del grupo, Hernán Sotomayor. Ya. Sotomayor creó esa canción. Él vivió buena parte de su infancia y de su juventud en La Toma, en una población que estaba cerca de Loja. De Loja, claro. Catamayo, donde está el aeropuerto de Loja. Allí hay, como tú sabes, un ingenio azucarero, el ingenio Monterrey, y hay una zona muy, muy amplia de cultivo de caña de azúcar. Entonces, por eso se inspiró mucho Hernán para hacer el atajitos de caña que tiene que ver con el verdor, ¿no es cierto?, del campo. Luego la cajita de música es una canción que la aprendimos de un grupo argentino que se llamó Siripo, y que es un poema de José Pedroni con música de Damián Sánchez, que habla y hace un homenaje a los trabajadores, a los artesanos particularmente, los que construyen artesanías y hacen trabajo bello con sus manos. Esto ocurrió entonces con la cajita. En medio de la tristeza de lo que está viviendo, el artesano narra que cuando está triste va lijando y va construyendo de a poco la cajita de música. Los dos se hicieron temas, creo que como muy importantes, y junto a ellos, y un poco por la época, el otro hecho trascendental, me adelanto tal vez a lo que me ibas a plantear, pero viene el otro hito en la carrera de Pueblo Nuevo, que es sin duda el homenaje a Julio Jara. Claro, no, pero no, hay uno antes. No. Lo de Pueblo Fantasma y Clava, ese es después. Este es un hito que realmente le debe llenar de orgullo al Ecuador. El tercer encuentro de la música latinoamericana, de la nueva canción latinoamericana. Es que eso fue fascinante. 1984, junio del 84. Y entonces Pueblo Nuevo logró traer durante 7 días a lo más granado, precioso, brillante, talentoso de la música latinoamericana. Dale con la lista de nombres, porque la verdad todo el mundo podría sorprenderse, para los conocedores al menos. Realmente fue una oportunidad de verlos y de vivirlos juntos, la jornada del tercer encuentro de la nueva canción latinoamericana. Así fue. Fueron 7 noches, como bien reseñas. Extraño, ¿no?, que se podría haber hecho un encuentro de esa magnitud, con 7 noches, con público que llenó el César Hidalgo, el querido Coliseo Julio César Hidalgo, y que aplaudió, yo creo que a todos esos artistas. De alguna manera, una semana en que nos convertimos en octámbulos, ¿no es cierto?, porque era un poco... Pregúntame. Para asistir a la noche al festival. Y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de estar, por ejemplo, con incluso grupos, si tú recuerdas, norteamericanos, que se juntaron incluso a esa propuesta. Por ejemplo, Pete Seeger, este gran cantor estadounidense. Norteamericano, claro. O Holly Near, que cantó incluso con Inti Illimani, o las famosas Sweet Honey on the Rocks, que también fueron parte del encuentro de la canción. Yo recuerdo. De acuerdo incluso que Armando Tejada Gómez, este gran poeta argentino, cantó con ustedes, pues. Que era maestro de ceremonias también alguna noche, porque todos hacíamos de todo, salió a pedir al público que por favor escuche con unción, porque hubo una cierta pifia a la presencia de Sweet Honey. Sin embargo, él salió y dijo, no, son hermanas americanas que han venido a unirse a este canto latinoamericano, así que escuchémoslas con unción, y efectivamente así ocurrió. Estuvo Luis Eduardo Aute, estaba muy joven todavía y desconocido para el medio ecuatoriano. Fue la primera vez que vino Aute al Ecuador. Estuvo también Silvio Rodríguez, que estaba un poco enfermo, pero sin embargo actuó en una de las... Correcto. Estuvo Patricio Mans.
Patricio Mans, nuestro querido. Patricio Mans. Era impresionante la presencia de el gordo barbado ese que realmente hizo furor en América Latina con sus canciones, ¿no? O sea, la presencia de Patricio Mans fue emblemática. Y hay una presencia que te va a traer el recuerdo o la anécdota. Estuvo León Gieco. León Gieco de Argentina estuvo presente y había ganado Febres Cordero. Todavía no se posesionaba. Claro, porque era junio esto. Junio del 84 y Febres Cordero se posesionaría en agosto del 84. Y ya la gente en medio del espectáculo gritaba todo el tiempo, ¡abajo León! Y a cada rato se oía, ¡abajo León! Y entonces cuando llegó León Gieco, yo fui uno de los que junto contigo, le tuvimos que explicar a León Gieco que no era contra él. Era con él. Con vos no lo tomarás a mal, pero no es contra vos. Era contra otro León. Era contra otro León. Gracias, Alexander Schutro, tú siempre tan gentil. Saludos, don Miguel Mora, te dice, qué importante es la música, evoca un poco del esfuerzo de tantos sentimientos profundos, transmite cultura e historia. Qué nostalgia, mi canción favorita es Cuando los años pasen. Alexander Schutro está en Suiza. Allá están de madrugada. Saludos. Y sin embargo, este caballero se toma la molestia de estar con nosotros y realmente es grato presente a Alexander Schutro. Este es un ecuatoriano alemán de estos, pero bien puestitos, realmente. Ya les vamos a contar la historia de Alexander Schutro. Dale, señor. Entonces, ese fue a la larga un poco la coronación de la nueva música latinoamericana. A esas alturas ya Pueblo Nuevo ya era historia. Había ocurrido ya los dos encuentros anteriores, el primero en México, el segundo en Nicaragua, al que asistimos, y de dónde nos trajimos a la sede para el Festival del 84. Sin tener mayor respaldo, verás que un poco Freddy Ehlers había asistido con nosotros a ese Festival de Nicaragua, y de alguna manera nos tomamos el nombre del Ecuador para pedir la sede. Nos fue concedida la sede, y luego hablamos con el profesor Edmundo Rivadeneira, que en ese momento era presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y ahí tuvimos el respaldo que necesitábamos, y bueno, con el apoyo de mucha gente. La gente de Ecuatoriana de Aviación se portó maravillosamente bien en ese tiempo, nos dio muchos pasajes para que artistas puedan venir, así que fue una fiesta general, una fiesta extraordinaria, durante 7 días con participaciones realmente monumentales. Se hizo un disco memoria incluso sobre el Festival de la Nueva. Sí, yo recuerdo las jornadas. Te voy a pedir un favor, Miguelito, córrele un poquito a la cámara y si es que puedes, súbele a penitas a ver si Silvia nos ayuda ahí. Para reenfocarte. Exacto. Ahora, dale un poquito a lo que sería tu derecha. Por ahí. Un poquito más, un poquitito más. Es que, exacto, ahí estás centrado y quiero verte con la cara al frente. Exacto. Ahí estás, muy bien, Miguel, ya estás posando para la cámara. A ver, señor. Sí, ya después de eso vienen los días de Febres Cordero. El canto nuevo de Pueblo Nuevo se volvió emblemático, junto con otros grupos en ese entonces. Ahí está el Daniel Herrera Ramos y el Oveja Negra, ¿te acuerdas? El Oveja Negra, el grupo del Oveja Negra, con el hijo de Carlos Bonilla Chávez, con Galo Bonilla. Y el otro era el grupo Ilinizas, con Señor Gobierno. Así es. Pero a ustedes realmente la gente los siguió respaldando y no se callaron. ¿Fueron perseguidos en esos días? Fue una situación dura, compleja, porque sobre todo se cortaron las opciones de trabajar. Sin embargo, hicimos varios discos, incluido el que habíamos adelantado ya, El Pueblo Fantasma y Clave de JJ. Ya. Hicimos algunos discos en ese tiempo, viajamos mucho, tuvimos la oportunidad de salir del país también, y eso posibilitó que sigamos, de alguna manera, militantes dentro de la canción latinoamericana. ¿A dónde fueron? Viajes, ¿a dónde fueron desde el principio? Hemos ido a muchos países. Te conté ya lo de Bolivia y Perú, que fue la primera experiencia. Luego viajamos también por buena parte de América Latina. Hemos estado en Venezuela un par de veces, en una de ellas para el festival en homenaje al Libertador Bolívar. Hemos estado en Colombia un par de veces también para el famoso periódico Voz y para un festival que fuimos invitados incluso por el Movimiento 19 de Abril.
Luego estuvimos en Bolivia, también en una ocasión actuando, invitados por los Jarcas, a un festival que se hizo cerca de Argentina. En Chile, en Argentina, muchas veces en el Festival de Cosquín. El famoso Festival de Cosquín, ¿no? Festival de Cosquín, 4 veces hemos estado en Cosquín. Y asimismo retribuimos con la presencia de músicos argentinos en el Ecuador. Y el emblemático Víctor Heredia. Víctor Heredia, Rally Barrio Nuevo, Teresa Parodi, muchísimos, Jairo, muchos cantores que pudieron venir y que fueron parte de ese intercambio tan hermoso que pudimos hacer con Argentina. Estuvimos también, bueno, en Paraguay una sola vez, en Nicaragua, en Costa Rica, en el Festival Olof Palme in Memoriam, presidente de Suecia que fue asesinado. Uh-huh. También en, bueno, primer ministro sueco. En la ex Unión Soviética. ¿Estuvieron en Unión Soviética? Estuvimos en la Unión Soviética en el Festival Melodías de Verano durante 53 días. Ándale. ¿Y eso en qué años fueron? Esto fue en el año 81, me parece. Vaya. Fue extraordinario ese momento porque viajamos muchísimo, incluso llegamos a la mismísima Siberia para alguna presentación artística. Estuvimos inclusive en Ucrania, ¿no es cierto?, en un par de ciudades de Ucrania y bueno, en muchas partes de la Unión Soviética. En Suecia también hemos estado, estuvimos en Noruega, estuvimos, bueno, en Estados Unidos muchas veces también por la presencia de migrantes, igual que en España. En España ha sido también importante el llegar con nuestro mensaje de canción y nos ha posibilitado esto. La música nos ha posibilitado viajar mucho y eso se lo agradecemos a la música y a la vida. Diego Nieto, me dice Olof Palme, primer ministro de Suecia de la socialdemocracia. Sí, qué pena, lo asesinaron, ¿no? Al hombre. Era muy partidario de Latinoamérica. Era así muy partidario. Por eso el homenaje que se le hizo en Costa Rica, claro, a Gloria, que se llamaba Olof Palme, se llamaba La paz del mundo comienza en Centroamérica. Mira qué emblemático era. Claro, él respaldaba a Nicaragua sandinista. Y por eso inclusive el auditorio del Palacio Nacional de Nicaragua se llamaba Olof Palme, cuando habían llegado los sandinistas al poder. A ver, Pueblo Nuevo luego pasa, estoy hablando de la década de los 90 y los 2000, se pasa en la creación y en la composición. ¿Cuántos discos de tu autoría? Estoy hablando solo de Miguel Mora. ¿Y cuántos del conjunto Pueblo Nuevo como tal, con algunos de sus integrantes? Y de paso, ¿cuántos integrantes ha tenido Pueblo Nuevo? ¿Es larga la lista o no es larga la lista? Sí, es larga, es de más de una treintena de músicos. ¿Qué número, vamos entre 35, 36, un poquito más tal vez. Pero ha sido muy importante la presencia de todos y cada uno. Canciones, muchas. No tengo ahorita un número exacto de canciones, pero son algo más de 30 también, por lo menos las que yo he escrito. Ya. Galo ha escrito un número similar y hemos musicalizado poesía de poetas ecuatorianos también en buena medida. Hemos hecho música de autores latinoamericanos, muchísimos. Discos en varios formatos, primero el LP, luego cassettes, luego CD, y ahora hay en las redes sociales, ¿no es cierto?, la forma de bajar. Pero la oportunidad de estar ahí. Oye, de todas las canciones, en tu caso, de las que has escrito, ¿cuál fue la más sonada, la que más pegó, la que más llegó? No la que más te gusta, porque te deben gustar todas, pero la del público, la que le gustó al público. Bueno, hay una que siempre está en los conciertos, que se llama Seremos el Pueblo Nuevo, que viene siempre... ya. Otra que se llama La Esperanza, que es una canción hecha precisamente para los momentos complejos de la vida, los que nos toca afrontar. Y hay otra musicalización que particularmente fue muy interesante para nosotros, el de Manuela Libertad, con un texto de Pedro Jorge Vera, que es un homenaje a Manuela Sáenz y fue parte también de un homenaje que hicimos en conjunto con varios artistas latinoamericanos. Pedro Jorge Vera, un recordado escritor, poeta, novelista, autor de muchísimos cuentos, un brillante personaje. ¿Qué tipo era Pedro Jorge Vera, no? Maravilloso. ¿Qué tipo? Y además con un anecdotario pero fenomenal, un señor.
Un ejemplo, además, un ejemplo. Un saludo. Es el suegro de Miguel y es el padre de Silvita Vera. Por cierto, un saludo también a Eugenia. Eugenia, la esposa de Pedro Jorge. Eugenia Viteri, escritora también, brillante poeta. A ver, señor, de todo lo que han hecho, ustedes han llevado adelante en los escenarios del mundo la música del país. ¿Por qué es importante lo que ustedes cuentan y cantan de Julio Jaramillo? Bueno, primero, en el momento que decidimos incursionar en la música de Julio Jaramillo, él no era el ícono que es hoy. Es decir, de alguna manera se cantaba, pero yo digo que muy por debajito sus canciones. No había, es que era de pueblo a pueblo. No había la reivindicación que existe hoy. Claro, no, él era pueblo a pueblo. Además, él prefirió ser así. Él prefirió ser así y su hermano Pepe también, un ícono de la canción, un hombre queridísimo para nosotros. Con una voz. Una voz estupenda. Envidiable ese señor. Entonces, cuando por la primera vez que hicimos nuestro juramento en público, me acuerdo que fue en la Plaza de Toros Quito, en la famosa Noche de las Antorchas, junto al querido Facundo Cabral, fue un éxito. Es decir, ahí nos dimos cuenta de lo importante y la trascendencia que podía tener Julio Jaramillo. Y de ahí vinculamos ese homenaje de Pueblo, Fantasma y Clave, ese poema de Fernando Artieda, con varias canciones, inclusive un par de canciones que nosotros creamos. La una se llama Su pena y delirio, la escribí yo mismo. La otra es una musicalización de un poema de Humberto Vinuesa para JJ. Entonces, todo eso formó parte del homenaje, del esquema de homenaje que le hicimos. Julio Jaramillo se convirtió después ya en lo que es hoy, no solo un referente, sino tal vez en la voz más representativa del Ecuador, para muchos países que incluso se apropian del propio JJ. Eso ha ocurrido en México, ha ocurrido en Colombia, ha ocurrido en Venezuela, ha ocurrido en Costa Rica. Muchas veces nos han dicho, pero si él es de aquí. Es decir, yo creo que hay una propia apropiación de Julio Jaramillo en distintos sectores. Eso creo que a grandes rasgos de lo que ha ocurrido con esa canción tan importante, que además nos vinculó con lo popular, es decir, con la música más popular, que de algún modo también la seguimos cultivando. Hoy tenemos temas como, por ejemplo, el Porque te quiero tanto me voy, de Gilberto Hernández, y temas que los hemos vinculado a propósito con lo que hace el grupo, porque representan ese espíritu popular que es tan importante y debe ser representado. Fíjate que el caso de Julio Jaramillo es emblemático porque nada o muy poco se conoce de Julio Jaramillo en el Ecuador con relación a él mismo. Probablemente lo que más se conoce es su música. Grabó 5,000 temas, ¿no? Es un fenómeno mundial el caballero. Pero, por ejemplo, dos detalles que duelen. El uno le corresponde a una investigación del colega periodista Rodolfo Muñoz, quien cuenta que él hizo un documental que se llama Con tinta sangre. Y él buscaba un testimonio de Julio Jaramillo. La televisión ecuatoriana no le entrevistó nunca. Nunca. No hay una grabación del famoso Ruiseñor de América, tan orgullosamente ecuatoriano, y la televisión ecuatoriana no la entrevistó nunca. No hay un testimonio con Julio Jaramillo y su vida. Y la otra, me la comentaría justo Pepe Jaramillo, que después fue candidato inclusive a consejero provincial de Pichincha, porque JJ fue simpatizante del FADI, del Frente Amplio de Izquierda. Inclusive hubo un tiempo en que apoyó con su contribución económica al partido que en ese entonces lo lideraba el viejo Pedro Saad Naim, secretario del Partido Comunista. JJ simpatizaba con el FADI. No llegó a militar porque ya se murió cuando el FADI se legalizó en 1977, pero esa es una anécdota cruel, ¿no? Es una anécdota cruel, y Julio Jaramillo siempre se negó a cantar, por ejemplo, para los grandes y poderosos. En Uruguay hay una anécdota en ese sentido. Él no quiso cantar para una recepción que daban en el Palacio de Gobierno, y también en distintos países él prefería el público
popular, los que siempre los que hicieron la leyenda de él, ¿no es cierto? La de Julio Jaramillo. A ver, trata de contestarme el tema ideológico que nos planteaba uno de nuestros amigos respecto a cómo comparar ese desarrollo ideológico con la música que hizo Pueblo Nuevo. Miguel Moravit. Sí, va muy ligado. Si ustedes revisan un poco la discografía de Pueblo Nuevo, van a encontrar canciones que tienen que ver con los momentos de lucha, con los momentos difíciles, también buscando esta conjunción social, el canto al amor militante, el canto a la solidaridad. Canciones como Seremos el Pueblo Nuevo, Tu Tregua, por ejemplo, La Historia de la Patria Mía, son parte testimonial de lo que ha ocurrido en el Ecuador. La Historia de la Patria Mía va narrando incluso los momentos dolorosos de la patria, Alfaro, Montalvo, etcétera, ¿no? Y creo que el momento que vivimos a partir del 84 nos llevó también a ser un poco más radicales en nuestra posición política y buscar ser de alguna manera estandartes de una canción social que levante su voz, que tenga una voz posible en escenarios, en cualquier dimensión que se diera, e incluso fuera del país, hablar de la realidad ecuatoriana, hablar de los momentos complejos que vivimos. No llegamos tal vez a tener las dictaduras brutales de otros países, pero sí mucha represión y muchas, yo diría que medidas injustas tomadas contra los más pobres. Creo que esa situación se ha tornado de alguna manera como un boomerang y vuelve, y estamos otra vez envueltos en un momento complejo, difícil. Lo que te preguntaba, ¿tú lo comparas ahora con la situación que ocurrió con los días en los que nació Pueblo Nuevo? Yo creo que hemos vuelto a un momento muy, muy difícil, es decir, cuando no creemos institucionalmente en nadie, cuando estamos ante una ola delictiva imparable aparentemente, y estamos ante una situación de pobreza extrema. Es decir, yo creo que la situación nos ha llevado como años atrás a un momento muy trágico que está viviendo la patria. Y esto no lo digo yo lo dicen las estadísticas, lo dicen las noticias diarias. Es decir, es un tema que está ahí, presente, lacerante, que no lo podemos negar. Es decir, es un tema que también da para que la canción de alguna manera nos oriente, sea parte testigo de este momento duro que estamos viviendo. Pido un saludo muy especial para Romualdo Zarango. Él está en Estados Unidos, un seguidor de ustedes, fue uno de los que sugirió tu nombre, te cuento. Romualdo Zarango. Abrazos para los queridos amigos que están fuera, que se vinculan de alguna manera a este espacio. Por otro lado, Francisco, tan querido este espacio de Ecuador Inmediato. Yo soy un seguidor, y tú lo sabes, desde hace muchos tiempos. Sí, sí, señor. Nos une una amistad preciosa. Y esto, bueno, reafirma de alguna manera eso de que estamos presentes con la gente que tuvo que irse, que tuvo que, por distintos motivos, le ha sido imposible regresar, pero sin embargo está ese cariño, ese amor inmenso. Eso justamente nos llevamos como emblema. Creo que ha sido lo más bello esta relación tan maravillosa con el público del Ecuador, público que quiere mucho, que también es un público, yo diría que exige, y vale la pena que así sea. Entonces, sus artistas deben estar a la altura también de las circunstancias y no claudicar. Yo creo que esa es otra cosa tan importante, porque no es que nos vamos a encerrar en una burbuja y cantarle al amor por simplemente el amor. No. Yo creo que hay que decir las cosas en su momento y hay que decirlas con voz firme. Correcto. La vinculación de Galo Mora, otro de los íconos de Pueblo Nuevo, tu hermano, al gobierno de Rafael Correa, y la relación con Correa, ¿en qué medida o les ayudó o les afectó, les levantó o les perjudicó, o generó en ustedes una corriente de mucha simpatía de la Revolución Ciudadana y también los enemigos de la Revolución Ciudadana, que sin duda tienen que haber reaccionado en contra de ustedes? ¿O no pasó eso con Pueblo Nuevo? ¿Qué pasó? No, evidentemente que sí. Nosotros habíamos conocido a Rafael Correa muchos años antes. ¿Ah, sí? De su presidencia. Él era candidato a presidente de la Asociación Escuela de Economía de Estudiantes de la Universidad Católica, en realidad. Y nos convocaron para un evento en Guayaquil,
me acuerdo que a través de un pariente nuestro que era su compañero, y viajamos a Guayaquil. Como no había las condiciones, por ellos no tenían las condiciones económicas, se hizo el viaje por bus, viajamos a Guayaquil, ahí conocimos a Rafael, y desde ahí nació una enorme amistad con él. Cantamos juntos incluso desde esa misma noche. Y, sí, a ese le encanta cantar. y luego durante el gobierno de Rafael Correa fuimos parte también de varios momentos importantes, desde el mismo instante en que asumió, en que se hizo un gran festival internacional, y luego pasando por distintas épocas durante todo este tiempo. La vinculación, claro, nos ha traído, yo diría que críticas, también enhorabuenas. Así mismo es esta vida. Eso ocurre cuando tú tomas partido. Y nosotros somos de la línea de Gabriel Celaya, ¿no es cierto? Hay que tomar partido hasta mancharse, decía el gran poeta español. Y creo que eso hicimos, es decir, creímos que era justo estar con las reivindicaciones sociales que se hicieron en ese gobierno. Y bueno, no nos arrepentimos absolutamente de ello, y somos parte de eso, de ese momento tan, yo diría que hermoso que vivió el país. Pueblo Nuevo tiene un significado muy especial para el país en este sentido. Es la reivindicación de nuestra música, pero al mismo tiempo la presencia permanente en los escenarios. Hoy así se duran 47 años. Bueno, ha sido duro, ¿no? Me imagino. Mantener un grupo es complejo, por eso te decía lo de los 30 y tantos integrantes, cada uno más talentoso que otro, y el poder conjuntarnos ahora, incluso en este concierto del que empezamos a hablar, el poder recibir nuevamente a los pueblos fundadores, van a cantar con nosotros, cantores jóvenes que se van a unir también a esta propuesta, música, de manera que es otro momento. Incluso la buena parte del concierto, la primera parte sobre todo, va a ser acústica, es decir, volviendo un poco a los orígenes de Pueblo Nuevo, es decir, mucha guitarra, mucho instrumento latinoamericano, menos electrónica, más voces. Es decir, eso es lo que queremos para este público que nos ha seguido tanto tiempo. ¿Quién queda de los fundadores de Pueblo Nuevo? ¿El Alberto Guerrero? Bueno, no, Alberto entró un poquito después. ¿Ah, sí? Ah, entonces no es fundador. Ya. Solo quedo yo. Después entraron mi hermano Galo, Alberto, Ernesto Guerrero, que también es parte de ese grupo inicial del Recambio. Ese Recambio ya tiene más de 40 y tantos años, es decir, claro. Entraron casi enseguida. El querido Juanito Paredes, un chileno que es sensacional también, un grato cantor. También nuevamente con nosotros, con Pueblo Nuevo. Saludos a Juan Paredes. A ver, caballero, ya vamos terminando. Vean, ¿de dónde te sacaste ese video, gato? Pero es que le veía al Miguel Mora yo en ese video, pero casi un infante. Parecía recién salido del colegio. Ese es en todas las voces, todas, me imagino. Ese es en todas las voces, todas, sí. Ese fue en todas las voces, todas. Bueno, nos tenemos que ir, pero no, tú no te me vas. María del Carmen Ceballos, qué hermoso programa y qué orgullo la música de Pueblo Nuevo que nos eleva la autoestima. Pero véanles a eso. El Fabián Rodríguez está por ahí. No, está Ernesto Guerrero, está Guillermo Martínez, está Pepe Montero, qué grato amigo era él. Alberto Guerrero, que está ahí tocando la guitarra, estoy yo. Pero ya digo, parece recién salido el Pancho García. Esa voz que hace Pancho García es todavía la voz del estadio de Liga Deportiva Universitaria, ¿no? También tocando ahí está el Galito. Saludos a Galo Mora. Vean esa belleza, pero es que... Eso fue en Ecuavisa. Claro, ese es Vamos a la Peña. ¡Qué bárbaros! ¡Qué jóvenes, qué viejos estamos! Bueno, no. 47 años son 47 años. Oye, Miguel, no te vayas sin contarme lo que va a hacer este miércoles. ¿Qué nos vas a hacer? Ah, el Coqui Ortega también está ahí, ¿cierto? Coqui Ortega, saludos a Coqui Ortega. Él era el icónico de la percusión. Del bombito. ¿Va a tocar el Coqui Ortega ahora? Va a tocar también, va a tocar Miguel Sánchez, va a tocar Hernán Sotomayor. Van a estar jóvenes cantores, vale la pena mencionarlos, a Darío Castro de Verde 70. Ya, Juan Darío Castro.
Álvaro Bermeo de Guardarraya, a René Paladines de Catleya, a Viviana González, a Sebastián García, a músicos invitados como Freddy Moreno en el piano, Freddy Jaramillo en la viola, Yamil Erazo en la flauta, etcétera. Muchos invitados tenemos también para eso. Es un concierto, como te decía, que va a ser un recorrido por estos 47 años, en definitiva, de vida artística. No vale irnos sin mencionar, por ejemplo, algunos temas. El amor es un camino, se llama el concierto y es la canción de Isabel Parra que da comienzo al espectáculo. El amor es un camino que nos junta y nos aleja. Ah, vaya. El tríptico de Julio Jaramillo, El Aparecido El Arado, en homenaje a Víctor Jara y a Max Berrú, Chabuca Limeña, Olvidarte Jamás, un bolero del Chazo Jara, compositor de Salumeño, Los Caballitos del Río de Manuel Capela, Ángel de Luz, Este Bello Pasillo de Benigna Dávalos, Simón Bolívar de Rubén Lena, Samba para Olvidar de Daniel Toro, o Porque te quiero tanto me voy, Todavía cantamos de Víctor Heredia, Soneto a Matilde de Pablo Neruda y César Isela, Mientras estás ausente de Sabia Nueva, El Mariachi Trilce de mi hermano Galo, Compañera, Loja en mi país, Macondo, Nuestro juramento, A mi lindo Ecuador. Eso es parte del repertorio que va a estar ese día, este miércoles 21 de septiembre a las 20 horas en el Teatro San Gabriel. Qué ganas de subirme al escenario, Diosito, pues que son parte de una historia, Diosito lindo, qué ganas de subirse a ese escenario. Pero no, vamos, esos 47 años van a ser bien celebrados y nos ha dado un gusto a Ecuador Inmediato haberlos auspiciado. ¿Por qué? Porque nos unen tantas cosas, ¿no? Nos unen tanto pensamiento que bien vale la pena apoyar esta causa, la de Pueblo Nuevo. Para nosotros ha sido, vean, créanme, un orgullo, un honor. Yo les decía, también tenemos este tipo de respaldo en algunos artistas. La querida Margarita Lazo, nuestra grata amiga, le decía yo alguna vez cuando nos pedía el apoyo, cuidado, no les apoyemos, ¿eh? Ustedes son artistas exclusivos de Ecuador Inmediato. O sea, desde ya les declaro a Pueblo Nuevo artista exclusivo de Ecuador Inmediato. Créanme que si no cobraran, pero tienes que pagar, pues la entrada es de 20, pero si no, les transmitiéramos nosotros en nuestra plataforma como lo hicimos hace 2 años, ¿recuerdas, Miguel? Famoso concierto en línea, ¿no? Sí, tuvimos un concierto en línea que fue en medio de la pandemia, fue una especie de alivio, ¿eh? Y fue extraordinario. Finalmente, sabes que tuvimos cerca de 50,000 visitas, lo cual es ya una cosa extraordinaria. Ah, sí, sí. No, a nosotros esa noche nos tumbaron la plataforma. Y bueno, yo quiero en este momento también agradecerte, decirlo también públicamente, nos une una enorme amistad, muchos hechos que nos han unido en la vida, y eso yo creo que es muy grato, porque no solamente es el periodista, y en este caso el músico, amigos, sino que nos unen muchos temas que tienen que ver con el transcurrir de esta historia ecuatoriana, distintas épocas que nos han marcado, y hemos estado ahí siempre, juntos, solidariamente unidos. Así que muchas gracias, Pancho, ha sido una entrevista muy hermosa, hemos recorrido. Ah, qué grato. Los recuerdos se agolpan, de repente vienen, van. Yo creo que es una suerte de desbandada también general lo que ocurre con el pensamiento. En todo caso, es un abrazo enorme para ti y nos vamos a ver seguramente el miércoles en el... Por supuesto que sí. Desde ya, a ver, todos en Quito están invitados a este grato concierto del reencuentro de Pueblo Nuevo por sus 47 años con El amor es un camino, Teatro San Gabriel, a las 20 horas, este 21 de septiembre del 2022. Mi abrazo de siempre, fraterno y solidario para este gentil amigo, el señor Miguel Moravid. Gracias, señor. Usted siempre será bienvenido en esta casa, usted lo sabe. Un saludo cordial a mi querida amiga Silvita Vera Viteri y a toda la familia Mora Vera. Señoras y señores, déjenme que yo vuelva en un momento más. Abrazos, Pati. Vamos a una última tertulia para charlar con el público. Ya regreso. No, ya ahí terminamos. Excelente. Chao, chao, Miguelito. Nos vemos, chévere. Un abrazo, ¿no? Salió súper bien, me alegra.
Chuta, me olvidé. Has de volver. Accede desde tu laptop a YouTube. Busca el canal de Ecuador Inmediato. Identifica nuestro logo. Al ingresar, haz clic en el botón Unirme. Te saldrá una pantalla con indicaciones de Ecuador Inmediato Premium. Haz clic en Unirme nuevamente. Ahí te aparecerá en la pantalla un formulario para llenar. YouTube solo acepta que seas miembro con el pago de una tarjeta de crédito o tarjeta de débito de cualquier banco a nivel mundial. Llena el formulario y aceptas pagar un costo de $3.99 mensual más impuestos. Este costo es fijo y se descontará automáticamente cada mes de tu tarjeta de pago. Puedes suspender la suscripción cuando desees y volver cuando tú quieras. Ahora, haz clic en comprar y listo. Y eres miembro de Ecuador Inmediato Premium y su club de suscriptores.